Bienvenidos a Art Super, podcast para Swab Radio, la primera radio de Swab Art Fair, Feria de Arte Contemporáneo de Barcelona. Nuestro cuarto podcast se centrará en explorar las dinámicas del arte en el Mediterráneo, promoviendo diálogos inéditos entre espacios artísticos independientes. Esto brindará la oportunidad de descubrir nuevos talentos catalanes y promoverá el debate entre artistas y comisarios. Este encuentro proporcionará una preciosa oportunidad para comprender las influencias culturales e históricas que dan forma al arte contemporáneo en la región del Mediterráneo y para analizar el rol crucial de los comisarios en la interpretación y promoción de estas voces creativas. Damos la bienvenida a Carla Jimeno Jaria, es comisaria, gestora cultural e investigadora con base en Barcelona. Su práctica explora el impacto del semiocapitalismo en los cuerpos, cómo se constituyen, cómo se afectan, relacionan y comportan en este contexto. Es cofundadora de Trance, un colectivo curatorial que establece un marco para el pensamiento crítico, la investigación y la creación de exposiciones, trabajando con artistas cuya práctica cuestiona el impacto de la globalización y el semiocapitalismo en el cuerpo social. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿qué tendencias y desarrollos ha observado en el mercado del arte contemporáneo en el Mediterráneo y cuáles son las características distintivas de los talentos artísticos emergentes de Cataluña? Hola, gracias Hola. por invitarme. Gracias. Bueno, a ver, es una pregunta un poco general, pero creo que la voy a abordar desde mi práctica y como lo veo yo desde mis ojos. Creo que en los últimos años ha habido una tendencia creciente en cuanto a la colaboración como medio de creación también, ¿no? Y entonces, precisamente el programa que he comisariado junto a Margot Cuevas, que se llama Solo, by Fundació Vila Casas, trata precisamente esto, porque aunque son exposiciones que son solos, son colaboraciones, para empezar, entre artistas y espacios. Y después, evidentemente, la colaboración entre dos comisarias que son amigas y que se sientan a hablar en torno a sus prácticas. Y entonces este programa nace así, ¿no? Entonces yo creo que precisamente aquí encontramos como varias prácticas artísticas que se están desplegando a partir de procesos colaborativos. Entonces yo veo como esta tendencia como que está abandonando quizás el trabajo más individual y que está fomentando los procesos de colaboración. También lo podemos ver, por ejemplo, con el espacio de FOC, que son 3 colectivos, Choro, Yoko y Córdoba, y entonces ellos 3 han hecho un proyecto, un solo, digamos, de autoría colectiva. Entonces yo creo que más allá de las tendencias que haya artísticas, ¿no? Y de posibles formatos o con los que trabajan los artistas y las artistas, creo que hay más bien ciertos modos de hacer y de procesar el arte que se están instaurando y que también muestran un momento social, cultural, que nos requiere también abandonar esta individualidad, ¿no? Que fomentan pues, las redes sociales, el capitalismo y eso. Gracias por esta primera parte. La segunda es cómo ve el rol de los comisarios en la promoción y valorización de estos artistas dentro de los espacios artísticos independientes de la región. Bueno, creo que precisamente volviendo un poco a lo que estaba comentando ahora, ¿no? Creo que el trabajo es mutuo, ¿no? Entre artistas y comisarios y viceversa, ¿no? Creo que sí que es verdad que si en los últimos años la figura del comisariado, cada vez ha ganado más terreno, ¿no? en el ámbito artístico, creo que es precisamente porque hay esta necesidad de jugar en equipo, ¿no? Y fomentar también conversaciones entre artistas, y ya no solamente comisarios, pero sí que es verdad que la figura de la comisaria quizás pues lo que hace es ensalzar de alguna manera y entender también las artistas con las que están trabajando, y entonces ser capaz de canalizar todo ese trabajo, ¿no? que desarrolla el artista previamente y trasladarlo al público. Entonces es como un canal, como un puente que conecta pues, al artista con el público y con las instituciones y los coleccionistas, etc. Pero bueno, creo que son figuras dependientes la una de la otra, ¿no? Y que es muy importante que
que se generen sinergias en cuanto al contexto, ¿no? Y siempre para mí como comisaria es muy importante entender la práctica de los artistas con los que trabajo, ir a su estudio, compartir unas cervezas, compartir otros contextos que no son únicamente en el espacio de creación, ¿no? O de producción, que a veces quizás es la imagen más típica, pero también fuera de esto, ¿no? Porque también la vida que nos rodea pues moldea mucho la práctica y el contexto de creación. Entonces, bueno, creo que es todo un conjunto de elementos que hacen que quizás pues, la figura del comisariado pues, se haya ensalzado por eso, porque bueno, permite que los artistas puedan crear mientras esta otra figura pues, se encarga de comunicar, ¿no? Lo que más directamente quizás lo que está creando el artista. Gracias. Seguimos con Jainis de Diego, joven pintor del área de Barcelona. Estudió ilustración en la Escuela Serra y Abella y Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Nos gustaría preguntarle qué influencias culturales y contextos locales ha conformado su práctica artística. Es la primera pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias. Gracias. Gracias por lo de joven. No sé si... Sí, está joven. Pues, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro que sí. ¿Qué influencias culturales y contextos locales han conformado su práctica artística? Bueno, yo por ejemplo, yo vengo del extrarradio de Barcelona y yo creo que casi todo lo que ha configurado de alguna forma la materia de donde, ¿no? de donde se nutre mi trabajo, yo creo que viene mucho de diferentes prácticas, pero mucho desde lo popular siempre, desde la fascinación desde criatura por el graffiti, por el cómic, ¿no? Por lo que veía en mi barrio y en las zonas donde crecí, donde me crié. Y no sé, también a la vez un cierto entorno seguro donde crear, ¿no? Un entorno familiar y social que permitía mucha libertad acerca de investigar sobre tus sensaciones y lo que querías hacer. Entonces yo creo que eso a mí me marcó mucho. Luego, una cosa que es interesante es como el cambio, de alguna forma, de mentalidad que al menos en mí se generó, pero que lo identifico en otras creadoras también de mi entorno, en el paso por la universidad, de alguna forma, como una ilusión un poco inocente, a lo mejor, que yo cada vez creo más que es muy necesaria para ser artista, porque yo siento un poco que si dejase hablar la parte más racional, más objetiva, es un poco absurdo a veces, ¿no? Entonces yo creo que hay un punto de ingenuidad o de ¿cómo decirlo? De alguna forma hay que tener una ilusión, porque si no, hay tantas barreras, tantas cosas que te frenan, ¿no? Que te impiden, sí. La sociedad en la que vivimos, hay como tanta fricción para que decidas irte a hacer otra cosa que hay que ser un poquito ingenuo. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente, antes, hace un rato lo hablábamos con una colega artista esto, ¿no? La mayoría de la gente que llega a estudiar arte o que tiene esa ilusión, yo creo que viene de lo sensitivo, de lo que las personas sienten haciendo eso, ¿no? Pero de golpe, al menos en el contexto de Barcelona, que es el que yo conozco, se encuentran que, al menos en la época en la que yo estudié, y creo que algo todavía sigue de eso, una atmósfera en la que es como si eso estuviese en un segundo plano. Y lo importante es el concepto que tienes
que contar y tal. Y ahí es un momento muy peligroso, yo creo, para un artista joven, ser capaz de no perder su parte, en la parte que la empujó a entrar ahí, ¿no? Entonces, eso ha sido una influencia muy fuerte. De alguna forma, yo siento que cuando llegué a la universidad, con la configuración que había, no sé, la idiosincrasia de alguna forma de la Universidad de Barcelona y del circuito de arte un poco serio en Barcelona, y lo tengo hablado con muchas colegas, nos sentíamos de alguna forma ridículas como pintoras a veces, ¿no? Como si fuéramos medio... Sí, ridículas. Y yo creo que eso nos marcó mucho en la forma de trabajar, en decisiones estéticas y conceptuales que nos marcaron para parecernos a cosas que a lo mejor no eran genuinas en nosotras. Entonces, es un factor, ¿no? Como toda esa parte previa, más sin juzgar, y de golpe esta parte más estructural con la que nos encontramos y en la que tienes que encontrar tu encaje, ¿no? Y que yo creo que hasta hoy estoy luchando con esto, encontrando quién soy y cómo puedo encajar en esta estructura, o si tengo que vivir un poco al margen de esta estructura de la Barcelona más conceptual. No creo que se puede coexistir y se puede, y que seguramente muchas veces toda esta parte conceptual, el interés, no tiene por qué ser tan controlado, pero es algo que me marcó mucho a mí personalmente. Clarísimo, gracias. La otra pregunta, ¿cómo se relaciona su experiencia con los espacios artísticos independientes y cómo contribuyen a su crecimiento artístico? Pues mira, estos días justo hemos hablado también mucho de esto. Bueno, primero, cuesta a veces saber que es un espacio independiente pero yo pienso quizás más, o voy a hablar quizás más de los espacios atrevidos, los espacios que tienen una propuesta muy genuina y que creen en artistas y les permiten mostrar su propuesta sin exigirles que sean una marca de alguna forma, que se convierta la artista en una marca. No sus creaciones, sino todo lo que haga tiene que ser muy, muy reconocible, todo lo que... Y yo pues he tenido la suerte de siempre trabajar con espacios así, espacios pequeños, pero que me han permitido una total libertad en mis propuestas. Yo creo que eso es muy importante, al menos para mí ha sido muy importante, porque no me ha exigido poner de alguna forma fijar qué es lo que hago de una forma tan determinada, sino que me ha permitido seguir explorando y creciendo. Yo creo que los espacios independientes o los espacios atrevidos son esenciales para que las artistas puedan evolucionar, porque es muy común también que artistas jóvenes se vean de alguna forma bloqueadas por su propio éxito, ¿no? Como que dejen de evolucionar, porque yo creo que hay como tres, de alguna forma, o siendo muy reduccionista, pero tres niveles. Estás empezando y tienes total libertad, o galerías ya más grandes, estás trabajando con galerías más grandes que de alguna forma te van a exigir eso, porque el tipo de comprador que tienen, el tipo de mercado con el que trabajan, busca eso, reconocer mucho, o ya una élite de artistas muy selecta que realmente han ya entrado en ese terreno en el que pueden hacer lo que quieran de alguna forma, que seguramente tampoco pueden hacer lo que quieran del todo, ni nadie.
pero sí que en este nivel más amplio, más medio de la profesionalización, yo creo que sí que, o yo al menos lo identifico mucho eso. Y para mí, bueno, si en algún momento me encuentro ahí, veré cómo lo gestiono, pero para mí hasta ahora este funcionamiento ha sido muy bueno para mí tener esta relación con espacios independientes. Gracias. La última pregunta es para los dos. Me gustaría saber qué tipo de relación tenéis con el mundo digital y sus influencias, tanto curatoriales como artísticas. Es complicada. Carla, tu primera. Bueno, creo que es lo que estaba hablando antes un poco, expandiendo más a esta pregunta, quizás creo que las redes sociales de alguna manera nos brindan una puerta a conocer el trabajo de mucha gente, a relacionarnos con comisarias, con artistas, con gestoras culturales, ¿no? O sea, creo que a partir de ahí he conocido a muchas personas. De hecho, o sea, yo el trabajo de Genís lo conocí online, el trabajo de Spy Now, pues la galería, el espacio independiente con el que Genís está aquí, pues también nos conocimos online, y luego cuando nos vimos fue como, ostras, por fin vernos las caras, ¿no? Pero a la vez también nos aísla, ¿no? Como que tengo la sensación como que precisamente esto, ¿no? Que perdemos también oportunidades de relacionarnos en persona, y volviendo un poco a lo que decía Genís, que me parecía bastante interesante, ¿no? Como esta parte de sentir como libremente, ¿no? Que al final es, yo creo, y estoy totalmente de acuerdo con Genís, que es lo que nos ha llevado a estudiar, bueno, a Bellas Artes, a mi comisariado, ¿no? Como simplemente sentir y que sea una experiencia totalmente sensorial, ¿no? Entonces, con las redes sociales tengo la sensación que son un canal de difusión muy bueno y muy necesario, porque al final es la manera de llegar a muchos sitios, ¿no? Tanto como comisaria, como artista, como espacio, porque al final es la manera de tener más visibilidad, pero a la vez esta sobresaturación de contenido creo que va a acabar explotando, ¿no? Y a mí me ha explotado algunas veces en la cara, ¿no? Como de, ya no sabes qué estás viendo, luego todo te parece lo mismo, ¿no? Como que al final todo se mezcla y ya no sabes, bueno, no, como ya pierdes un poco también la identidad, ¿no? En medio de toda esta vorágine de información visual sobre... Sí, ¿dónde estás tú? En medio de todo tipo de contenido. Que me ha pasado, ¿no? Como a veces de sentir esta presión quizás, ¿no? De tendría que estar haciendo esto, tendría que estar haciendo lo otro, ¿no? Como ver personas que igual pues están produciendo más proyectos y luego te ves parado ahí en medio, ¿no? Y como también es como... te impone unos ritmos, sí, te impone unos ritmos también de comunicación, bueno, del día a día que están muy presentes en todas partes, ¿no? Y entonces sí que es verdad que a veces pienso que igual perdemos como esta parte más visceral, más sensitiva, ¿no? Como de dejarte llevar quizás y obviar toda esta información y quizás guiarte, ¿no? Pues ir a una exposición y simplemente sentir y ver qué te transmite una obra, ¿no? A veces como conocemos a tantas artistas y a tantas comisarias, incluso espacios, ¿no? Como... Pero de manera superficial tal vez, sin bajar en el profundo. Claro, ¿no? Claro. Luego de repente pues estás aquí, ¿no? Estás en Swap y estás participando en este programa impulsado por Vilacasas, ¿no? Que te da esta oportunidad como comisaria de repente de invitar a 4 espacios, a 4 artistas, y de repente como te encuentras otra vez aquí, ¿no? Pero también te sientes obligada a comunicarlo para que la gente obviamente lo vea, ¿no? Y también tienes este papel para que tus conexiones conecten también con las de las artistas, con los espacios. Entonces es como una tensión constante entre lo bueno que nos dan las redes sociales y el mundo digital y lo que nos quita quizás, ¿no? Como de la vida más introspectiva, más de personal. Ya, bueno, yo estoy muy de acuerdo, creo que es algo un poco como transversal ya, o sea, que no está muy generalizado. Sí que es verdad que
yo soy un poco desastre, o sea, creo que mi abuela controla mejor el Instagram que yo. Y yo me hace sentir mal en general. Tengo un sentimiento como de siempre, como de no estoy dejando de hacer algo que es importante para mi trabajo, ¿no? Como, mis colegas, todo el mundo está posteando con una regularidad, está tal, y yo simplemente no genero ese hábito, no tengo. Y es curioso, ¿no? Porque hoy en día es un tema como muy candente la adicción a las pantallas, y yo me tengo que obligar un poco a usarlo, porque es lo que decía Carla, ¿no? Si no me obligase a hacer eso, seguramente no estaría aquí en la feria, porque Margot, Carla, Oriol no habrían visto mi trabajo. Entonces, a mí me genera un sentimiento un poco como de culpabilidad de que no estoy respondiendo a una parte de mi trabajo. Y es como esta dualidad, en plan de qué suerte, no estoy dependiente, pero qué mal, porque vivo un poco desfasado de lo que es la realidad de hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día forma una parte importante del trabajo de un artista estar. Seguro que hay gente que consigue montárselo sin eso, pero yo creo que de las que yo conozco, una parte importante del trabajo de su semana es gestionar todo esto, ¿no? Su visibilidad y tal. Sí. Pero el digital entra en cualquier modalidad en tu trabajo. Sí, Lo que es sí, bueno, como artista. Claro, sí, yo luego utilizo mucho, o sea, está presente de diversas maneras, ¿no? Desde los archivos de imágenes que creo, de capturas de pantalla, de fotos, de tal, a en el proceso mismo, pues cuando tengo el iPad en el taller para hacer una foto y probar qué pasa si cambio ese color, ¿no? Como de una forma muy inmediata. Sí, está presente, e incluso en los temas también surge a veces, ¿no? En plan, aparece de golpe porque nuestro entorno ya está impregnado de eso. Sí, luego estaba pensando como que yo estuve ayudando un poco a Genís a montar el stand de aquí de SOA. Sí, mucho. Y Me ayudó mucho. Poco. El mérito es suyo y de Oriol. Pero sí que es verdad que luego Genís tenía como una idea, Oriol tenía otra, ¿no? Y sí que había como estos renders, ¿no? Digitales que también te ayudan como cómo quedaría. Pero luego cuando estás in situ, cambia totalmente la perspectiva, ¿no? O sea, por mucho que nos den estas herramientas, ¿no? Como la sensación que tengo yo, vamos. Sí. Que luego hasta que no estás aquí, ¿no? Y lo que decíamos, no lo sientes en persona y bueno, haces la cuadrícula manualmente, ¿no? Como que queda, o sea, es todo más real, digamos. Sí, sí. De repente ves que las obras que pensabas poner en un sitio no encajan. Entonces, que sí, que yo creo que son facilitadoras de alguna manera, pero al final, bueno, o sea, en tu práctica ya lo comentabas, ¿no? Pero que en cuanto al mundo, o sea, y más en pintura y tal, no como que al final no hay diferencia, pero también, o sea, si la pintura sigue teniendo sentido, o la pintura y otras cosas, pero la pintura concretamente sigue teniendo sentido, también es porque es su fisicidad, ¿no? Y lo que tiene de analógico. Ayer hablábamos con alguien de esto, frente a todo este auge de la inteligencia artificial, frente a tal, bueno, quizás le devuelve sentido, ¿no? El hecho de que solo puedas experimentarla tal y como es delante, y sobre todo el hecho de verla, ¿no? En plan, que pues lo que tiene de performativo una pintura en sí, ¿no? En saber el que te pongas delante y puedas tener una sensación del tiempo que alguien ha estado haciendo eso físicamente delante, yo creo que le da mucho sentido. Gracias por sus respuestas y por participar en el podcast Art Super para Swab Radio. Sigue con nosotros para el próximo podcast dedicado al mundo del arte contemporáneo, la cultura y el coleccionismo consciente.